En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por estar reunidos aquí en tu nombre en esta oportunidad. Bendito seas por una mañana nueva. Bendice a todos nuestros suscriptores. Saludos a todas las partes del mundo donde nos acompañan y todos nuestros queridos amigos. Bendiciones desde Santa Lucía, Azcapotzalco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Aquí estamos ya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente. Y así sucedió. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente con los padres de la niña y sus acompañantes. Entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa óyeme niña, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy aprendamos esto frente a los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, frente a las heridas del alma, frente a las situaciones que nos embaten, incluso frente al pecado. Dios no nos mantiene a distancia, Dios no se avergüenza de nosotros, Dios no nos juzga, al contrario, Él se acerca para dejarse tocar y para tocarnos y siempre nos levanta de la muerte. Siempre nos toma de la mano para decirnos: hija, hijo, levántate, camina, ve hacia adelante. Señor, yo soy un pecador. Eso es lo que nosotros decimos. Sigue adelante, dice el Señor, yo me hice pecado por ti para salvarte. Pero tú, Señor, no eres un pecador. No, pero yo sufrí todas las consecuencias del pecado para salvarte. Es hermoso esto. Fijemos en el corazón esta imagen que Jesús nos entrega. Dios es el que toma de la mano nuestra vida, te levanta y te deja en ese momento con una estela de paz. Te toma de la mano, te levanta, y el que se deja tocar por tu dolor y te toca para curarte y de nuevo es el Señor. Te da una vida nueva, acéptala en el nombre de Cristo Jesús. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, el difícil camino de la conversión. Desarrollarse al bien y a la conversión es el fin de cada uno de nosotros. Cristo ha hecho esto posible, es así como la conversión a Cristo y consecuentemente a la Iglesia que Él fundó es la fuente de una esperanza de muchos de los que decimos profesar la fe. Podemos tomar como ejemplo la conversión de San Pablo. San Pablo fue un judío célebre por ser cazador y perseguidor de los cristianos. A Pablo se le aparece directamente Jesús y queda convertido en apóstol.
de la misma categoría de quienes había visto y seguido al Señor durante su vida pública. San Juan Pablo II, en una homilía de la misa de clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, por allá del año 1997, dice: Jesús se revela plenamente a Pablo como el que ha resucitado entre los muertos. Al apóstol se le concede así ver al justo y oír su voz. Desde aquel momento Pablo es constituido apóstol como los 12 y podrá afirmar dirigiéndose a los Gálatas: aquel que me escogió desde el seno de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles. Por eso la conversión de Pablo se realiza a través del sufrimiento. Se puede decir que antes fue derrotado en él Saulo, el perseguidor, para que pudiera ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Su llamada es quizá la más singular de un apóstol. Cristo mismo derrota en él al fariseo y lo transforma en un ardiente mensajero del Evangelio. La misión de Pablo recibe de Cristo en una armonía con la que confió a los 12, pero con una matiz y un itinerario particular. Él será el apóstol de los gentiles. Diría San Juan Pablo II: en verdad, hoy en general no se siente la necesidad de conversión como sucedía en otro tiempo. Solo gracias a un proceso constante de conversión y renovación el hombre avanza por el arduo sendero del conocimiento de sí mismo, del dominio de la propia voluntad y la capacidad de evitar el mal y hacer el bien. No queremos decir que el camino de la conversión sea fácil. Cada uno sabe lo difícil que es reconocer los propios errores. En efecto, solemos buscar cualquier pretexto con tal de no admitirlos. Sin embargo, de este modo no experimentamos la gracia de Dios, su amor se transforma y hace concreto lo que aparentemente parece imposible. Sin la gracia de Dios, ¿cómo podemos entrar en lo más profundo de nosotros mismos y comprender la necesidad de convertirnos? La gracia es la que transforma el corazón, permitiendo sentir cercano y concreto el amor del Padre. El benemérito Papa, en paz descanse ya también, Benedicto XVI, nos decía: no podemos pensar en vivir inmediatamente una vida cristiana al 100%, sin dudas, sin pecados. Debemos reconocer que estamos en el camino y que debemos poder aprender, que necesitamos también convertirnos poco a poco. Ciertamente la conversión fundamental es un acto que es para siempre, pero la realización de la conversión es un acto de vida, que se realiza con paciencia toda la vida. Es un acto en el que no debemos perder la confianza ni la paciencia y la valentía del camino. Precisamente debemos reconocer esto. No podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un momento a otro. Sin embargo, vale la pena ir adelante, ser fieles a la opción fundamental, por decirlo así, y luego continuar con perseverancia en un camino de conversión que a veces se hace difícil. En efecto, puede suceder que venga el desánimo, por lo cual se quiera dejar todo y permanecer en un estado de crisis. No hay que abatirse enseguida, sino que con valentía comenzar de nuevo. El Señor me guía, el Señor es generoso y con su perdón voy adelante, llegando a ser generoso también yo con los demás. Así aprendemos realmente a amar al prójimo y la vida cristiana, que implica esta perseverancia de no detenerme en el camino. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, recuerda a los laicos la imperiosa emergencia de tomar conciencia de su propia identidad católica. El Señor Jesús nos está pidiendo, y la Iglesia nos pide a través del Papa, que nos convirtamos en apóstoles, que nos sintamos responsables por la conversión del mundo. Todas las personas que conocemos, trabajo, familia, amigos, que nosotros seamos para ellos realmente testimonio vivo de que Cristo es real, de que Cristo está vivo, de que ha resucitado y que tiene el poder de cambiar la vida de todo el mundo, especialmente hacerlos felices en el cambio total del corazón. En el tema de hoy. Vámonos a la rola del alma. El Padre Miguel nos deleita con la rola Preciosa Sangre, música católica. Vámonos allá. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Chiste, un pordiosero con su letrero de mudo
ayúdenme para una limosnita, decía, soy mudo. Y una señora le reclama, usted ayer tenía un letrero de ciego. A mí no me engaña, voy a llamar a la policía. No, no, señora, espéreme, déjele explico. Lo que pasa es que ayer milagrosamente recobré la vista. Y el impacto fue tan grande que quedé mudo. Ya estamos en Curiosidades de la Iglesia Católica, la sorprendente elección de Dios. En Israel el primer hijo tenía privilegios especiales, derechos a la bendición paternal, al patrimonio familiar y la autoridad sobre sus hermanos. Era el derecho de primogenitura, el cual Jacob despojó astutamente a Esaú. Chequen Génesis 25, 29 al 34, apropiándose de la bendición de su padre, mediante el engaño a Isaac, ya anciano y ciego. Impresionan estas acciones en la Biblia y más ver que Dios las tolera. Sin embargo, son claves para entender el plan de salvación y la pertenencia de Dios por lo pequeño, lo poco, apreciable. A pesar del pecado, esta preferencia tiene un objetivo, mostrar que la salvación es suya y que elige a quien quiere. La historia de la salvación no es una cadena de vidas ejemplares, sino el testimonio espléndido de poder y la bondad de Dios. Señor, enséñanos a contemplar la gratitud de tus dones y tu elección. Gracias porque realizas tu plan, contando con nuestra pequeñez e incluso con nuestras debilidades. Génesis 27, 1 al 10. En Curiosidades. El Señor les guarde, les protege y les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por acompañarme. Este es tu canal. Esta es tu parroquia, Santa Lucía, Azcapotzalco. Bendiciones a todos y suscríbanse.